Lunes 24 de junio. Esteban está enfermo. Dice el médico que puede ser algo serio. Esperemos que no. Pleuritis o algo pulmonar. No sabe. ¿Cuándo sabrán los médicos? Después de almorzar entré a su cuarto a ver cómo estaba. Leía con la radio encendida. Cuando me vi a entrar cerró el libro después de doblar el ángulo superior de la página que estaba leyendo. Apagó la radio como diciendo: bueno, se acabó mi vida privada. Hice como que no me daba cuenta. Yo no sabía de qué hablar. Nunca sé de qué hablar con Esteban. Cualquiera sea el tema que toquemos, es fatal que terminemos discutiendo. Me preguntó cómo marchaba mi jubilación. Creo que marcha bien. En realidad no puede ser demasiado complicada. Hace tiempo que arreglé todo mi itinerario, que pagué los aportes que debía, que hice regularizar mi ficha. Según tu amigo, el asunto no será largo. El tema mi jubilación es uno de los más frecuentados entre Esteban y yo. Hay una especie de convenio tácito en mantenerlo siempre al día. Con todo, hoy hice una tentativa. Bueno, contame un poco cómo van tus cosas, nunca hablamos. Es cierto, debe ser que tanto vos como yo andamos siempre muy ocupados. Debe ser, pero ¿de veras tenés mucho que hacer en tu oficina? Una pregunta idiota, a la marchanta. La respuesta fue la previsible, pero yo no la había previsto. ¿Qué querés decir? ¿Que los empleados públicos somos todos unos vagos? ¿Eso querés decir? Claro, solamente ustedes, los notables empleados de comercio, tienen el privilegio de ser eficaces y trabajadores. Me sentí doblemente rabioso porque la culpa la tenía yo. Mirá, no seas pavo, no quise decir eso, ni siquiera lo pensé. Estás susceptible como una solterona, o tenés una cola de paja grande como una casa. Inesperadamente no dijo nada ofensivo. Debe ser que la fiebre lo ha debilitado. Más aún, llegó a disculparse. Puede ser que tengas razón, siempre ando de mal genio, yo qué sé, como si me sintiera incómodo conmigo mismo. Como confidencia, y partiendo de Esteban, era casi una exageración, pero como autocrítica creo que está muy aproximada a la verdad. Hace tiempo que me da la impresión de que el paso de Esteban no sigue el de su conciencia. ¿Qué dirías vos si dejo el empleo público? ¿Ahora? Bueno, ahora no, cuando me cure, si me curo. Dijo el médico que a lo mejor tengo para unos cuantos meses. ¿Y a qué se debe esta viaraza? No me preguntes demasiado, ¿no te alcanza con que quiera cambiar? Sí que me alcanza. Me dejas muy contento. Lo único que me preocupa es que si precisas una licencia por enfermedad es más fácil que la consigas donde estás ahora. A vos, cuando tuviste el tifus, te echaron. ¿Verdad que no? Y faltaste como 6 meses. En realidad le llevaba la contra por el puro placer de oírlo afirmarse. Lo principal ahora es que te cures, después veremos. Entonces se lanzó a un largo retrato de sí mismo, de sus limitaciones, de sus esperanzas. Tan largo que llegué a la oficina a las 3:15 y tuve que disculparme con el gerente. Yo estaba impaciente, pero no me sentía con derecho a interrumpirlo. Era la primera vez que Esteban se confiaba. No podía defraudarlo. Después hablé yo. Le di algún consejo, pero muy amplio, sin fronteras. No quería espantarlo. Y creo que no lo espanté. Cuando me fui, le palmé la rodilla que abultaba bajo la frazada, y me dedicó una sonrisa. Dios mío, me pareció la cara de una extraña. ¿Será posible? Por otra parte, un extraño lleno de simpatía. Y es mi hijo. ¡Qué bien! Tuve que quedarme hasta tarde en la oficina y, en consecuencia, postergar la iniciación de mi luna de miel. Martes 25 de junio. Un trabajo bárbaro. Será para mañana. Miércoles 26 de junio. Tuve que trabajar hasta las 10 de la noche. Estoy literalmente reventado. Jueves 27 de junio. Creo que hoy debe haber sido el último día de jaleo. Nunca he visto un pedido de informes más complicado y más inútil. Y ya tenemos el balance encima. Esteban pasó sin fiebre, menos mal. Viernes 28 de junio. Al fin. A las 7:30 salí de la oficina y fui al apartamento.
Ella había llegado antes, había abierto con su llave y se había instalado. Cuando llegué me recibió alegremente, sin inhibiciones, otra vez con un beso. Comimos, hablamos, reímos, hicimos el amor. Todo estuvo tan bien que no vale la pena escribirlo. Estoy rezando que dure y para presionar a Dios voy a tocar madera sin patas. Sábado 29 de junio. Parece que lo de Esteban no es tan serio. La radiografía y los análisis desmintieron al médico y su mal agüero. A ese tipo le gusta aterrorizar, anunciar por lo menos la proximidad de graves complicaciones, de peligros indefinidos e implacables. Después, si la realidad no es tan tremenda, sobreviene una gran sensación de alivio, y el alivio familiar es por lo común el mejor clima posible para pagar sin fastidio, hasta con gratitud, una cuenta abusivamente alta. Cuando uno le pregunta al doctor humildemente, casi con vergüenza, sintiendo claramente el bochorno de tocar un tema tan vulgar y grosero frente a quien sacrifica su vida y su tiempo por la salud del prójimo, ¿cuánto es, doctor?, él dice siempre, acompañando sus palabras con un generoso y comprensivo gesto de incomodidad: por favor, amigo, ya habrá tiempo para hablar de eso, y no se apure que conmigo nunca va a tener problema. Y enseguida, para rescatar la dignidad humana de este sórdido bache, hace punto y aparte y se lanza a dictar cátedra sobre el caldito que mañana tomará el convaleciente. Después, cuando al fin llega el tiempo de hablar de eso, viene la hinchada cuenta, sola, por correo, y uno se queda un poco turulato ante la cifra, quizá porque en ese momento no está presente la sonrisa afable, paternal, franciscana de aquel austero mártir de la ciencia. Domingo 30 de junio. Todo un día para nosotros, desde el desayuno en adelante. Vine ansioso por verificar, por comprobarlo todo. Lo del viernes fue una cosa única, pero torrencial. Pasó todo tan rápido, tan natural, tan felizmente, que no pude tomar ni una sola anotación mental. Cuando se está en el foco mismo de la vida, es imposible reflexionar. Y yo quiero reflexionar, medir lo más aproximadamente posible esta cosa extraña que me está pasando, reconocer mis propias señales, compensar mi falta de juventud con mi exceso de conciencia. Y entre los detalles que quiero verificar está el tono de su voz, los matices de su voz, desde la extrema sinceridad hasta el ingenuo disimulo. Está su cuerpo, el que virtualmente no vi, no pude descubrir, porque preferí pagar deliberadamente ese precio con tal de sentir que se aflojaba la tensión, que sus nervios cedían la plaza a los sentidos. Preferí que la oscuridad fuera realmente impenetrable, a prueba de toda rendija iluminada, con tal de que sus estremecimientos de vergüenza, de miedo, qué sé yo, se cambiaran paulatinamente en otros estremecimientos más tibios, más normales, más propios de la entrega. Hoy me dijo: estoy feliz de que todo haya pasado. Y parecía, por el impulso de las palabras, por la luz de los ojos, que se estuviera refiriendo a un examen, a un parto, a un ataque, a cualquier cosa de mayor riesgo y responsabilidad que la simple, corriente, cotidiana operación de acostarse juntos un hombre y su mujer, mucho más simple, corriente y cotidiana que la de acostarse juntos un hombre y una mujer. Hasta te diría que me siento sin culpa, limpia de pecado. Debo haber hecho un gesto de impaciencia porque enseguida aclaró: yo sé que eso no lo podés entender, que es algo que no cabe en los muchos dedos de frente masculina. Para ustedes hacer el amor es una especie de trámite normal, de obligación casi higiénica, raras veces un asunto de conciencia. Es envidiable cómo pueden separar ese detalle que se llama sexo de todo lo otro esencial, de todas las otras zonas de la vida. Ustedes mismos inventaron eso de que el sexo lo es todo en la mujer. Lo inventaron y después lo desfiguraron, lo convirtieron en una caricatura de lo que verdaderamente significa. Cuando lo dicen, piensan en la mujer como una gozadora vocacional, impenitente. El sexo es
todo en la mujer, es decir, la vida entera de la mujer, con sus afeites, con sus artes de engañar, con su barniz de cultura, con sus lágrimas listas, con todo su equipo de seducciones para atrapar al hombre y convertirlo en el proveedor de su vida sexual, de su exigencia sexual, de su rito sexual. Estaba entusiasmada y hasta parecía enojada conmigo. Me miraba con una ironía tan segura que parecía la depositaria de toda la dignidad femenina de este mundo. ¿Y nada de eso es cierto?, pregunté, nada más que para provocarla, porque quedaba muy linda en su actitud agresiva. Algo de eso es cierto, a veces es cierto. Ya sé que hay mujeres que son eso y nada más. Pero hay otras, la mayoría, que no son eso, y otras más que, aunque lo sean, son además otra cosa. Un ser humano complicado, egocéntrico, extremadamente sensible. Quizás sea cierto que el ego femenino sea sinónimo de sexo, pero hay que comprender que la mujer identifica el sexo con la conciencia. Allí puede estar la mayor culpa, la mejor felicidad, el problema más arduo. ¿Para ustedes es tan diferente? Compara, si quieres, el caso de una solterona y el de un solterón, que en apariencia podrían tomarse como prójimos afines, como dos frustrados paralelos. ¿Cuáles son las reacciones de uno y otro? Tomó aliento y siguió. Mientras la solterona se vuelve malhumorada, cada vez menos femenina, maniática, histérica, incompleta, el solterón, en cambio, se vuelca hacia el exterior, se hace chispeante, ruidoso, viejo verde. Los dos padecen la soledad, pero para el solterón es solo un problema de asistencia doméstica, de cama individual. Para la solterona, la soledad es un mazazo en la nuca. Fue muy oportuno de mi parte, pero en ese momento me reí. Ella se frenó en su discurso y me miró con curiosidad. «Me hace gracia oírte defender a las solteronas», dije. «Me gusta y me asombra, además, verte así de preocupada por formular tu teoría. Debes heredarlo de tu madre. Ella tiene su teoría de la felicidad, vos también tenés la tuya, una que quizá podría denominarse de las vinculaciones entre el sexo y la conciencia en la mujer promedio. Pero ahora decime, ¿de dónde sacaste que los hombres piensan de ese modo? ¿De que fueron los hombres quienes inventaron esa saludable macana de que el sexo lo es todo en la mujer?» Puso cara de sentir vergüenza, de saberse acorralada. «Yo qué sé, alguien me lo dijo. Yo no soy una erudita. Pero si no la inventó un hombre, merecería que lo hubiera inventado». Ahora sí volví a reconocerla, en esa salida de chiquilina que se ve descubierta y recurre a una vuelta de aparente ingenuidad solo para hacerse disculpar. Después de todo, no me importan demasiado sus arranques feministas. En definitiva, todo había sido para explicarme por qué había dejado de sentirse culpable. Bueno, eso era lo importante, que no se creyera culpable, que aflojara la tensión, que se sintiera cómoda en mis brazos. Lo demás es adorno, justificación. Puede y no puede estar, a mí me da lo mismo. Si a ella le gusta sentirse justificada, si ella convierte todo esto en un grave problema de conciencia y quiere hablarlo, quiere que yo me haga cargo, que se lo escuche decir, bueno, entonces que lo diga y se lo escucho. Queda muy linda con los cachetes encendidos por el entusiasmo. Además, no es cierto que para mí no sea esto un asunto de conciencia. No sé en qué día lo escribí, pero estoy seguro de que dejé constancia de mis vacilaciones. ¿Y qué es la vacilación sin un rodeo de la conciencia? Pero ella es formidable. De pronto se calló, dejó a un lado toda su militancia, se miró en el espejo, no con coquetería, sino burlándose de sí misma, se sentó en la cama y me llamó. «Vení, séntate aquí. Soy una idiota perdiendo el tiempo con semejante discurso. Total, yo que sé que vos no sos como los otros. Yo sé que me entendés, que sabes por qué razón esto es para mí un verdadero caso de conciencia». Había que mentir y dije, «Claro que lo sé». Pero a esa altura ella estaba en mis brazos y había otras cosas en que pensar, otros viejos proyectos que realizar, otras nuevas caricias que atender. Los casos de conciencia tienen también su lado tierno. Miércoles 3 de julio. Parece mentira, pero a Aníbal no lo veía desde que volvió de Brasil a principios de mayo. Ayer me llamó y me dejó contento. Tenía necesidad de hablar con alguien, de confiar en alguien. Solo ahí me di cuenta de que hasta ahora todo el asunto de Avellaneda lo había guardado para mí, sin hablarlo con nadie. Y es explicable. ¿Con quién hubiera podido comentarlo? ¿Con mis hijos? De solo imaginarlo se me pone la piel de gallina.
con Viñales. Me figuro su guiño de malicia, su palmadita en el hombro, su risutada cómplice, y de inmediato me vuelvo indeclinablemente reservado. Con la gente del empleo sería un horrible paso en falso y a la vez la absoluta seguridad de que Avellaneda habría de abandonar la oficina. Pero aun si ella no trabajara allí, creo que tampoco tendría fuerzas para hablar de mí mismo en esos términos. En las oficinas no hay amigos. Hay tipos que se ven todos los días, que rabian juntos o separados, que hacen chistes y se los festejan, que se intercambian sus quejas y se transmiten sus rencores, que murmuran del directorio en general y adulan a cada director en particular. Esto se llama convivencia, pero solo por espejismo la convivencia puede llegar a parecerse a la amistad. En tantos años de oficina, confieso que Avellaneda es mi primer afecto verdadero. Lo demás tiene la desventaja de la relación no elegida, del vínculo impuesto por la circunstancia. ¿Qué tengo yo de común con Muñoz, con Méndez, con Robledo? Sin embargo, a veces nos reíamos juntos, tomamos alguna copa, nos tratamos con simpatía. En el fondo, cada uno es un desconocido para los otros, porque con este tipo de relación superficial se habla de muchas cosas, pero nunca de las vitales, nunca de las verdaderamente importantes y decisivas. Yo creo que el trabajo es el que impide otra clase de confianza. El trabajo, esa especie de constante martilleo, o de morfina, o de gas tóxico. Alguna vez uno de ellos, Muñoz especialmente, se me ha acercado para iniciar una conversación realmente comunicativa. Ha empezado a hablar, ha empezado a delinear con franqueza su autorretrato, ha empezado a sintetizar los términos de su drama, de ese módico, estacionado, desconcertante drama que atosiga la vida de cada cual, por más hombre promedio que se sienta. Pero siempre hay alguien que llama desde el mostrador. Durante media hora él tiene que explicar a un cliente moroso la inconveniencia y el castigo de la mora, discute, grita un poco, seguramente se siente envilecido. Cuando vuelve a mi mesa, me mira, no dice nada. Hace el esfuerzo muscular correspondiente a la sonrisa, pero las comisuras se le doblan hacia abajo. Entonces toma una planilla vieja, la arruga en el puño, concienzudamente, y después la tira al cesto de papeles. Es un simple sustitutivo. Lo que no sirve más, lo que tira al cesto, es la confidencia. Sí, el trabajo amordaza la confianza, pero también existe la burla. Todos somos especialistas en la burla. La disponibilidad de interés hacia el prójimo hay que gastarla de algún modo. De lo contrario, se enquista y sobreviene la claustrofobia, la neurastenia, qué sé yo. Ya que no tenemos la suficiente valentía, la suficiente franqueza como para interesarnos amistosamente por el prójimo, no el prójimo nebuloso, bíblico, sin rostro, sino el prójimo con nombre y apellido, el prójimo más próximo, el que escribe en el escritorio frente al mío y me alcanza el cálculo de intereses para que yo lo revise y ponga mi inicial de visto bueno. Ya que renunciamos voluntariamente a la amistad, bueno, pues entonces vamos a interesarnos burlonamente por ese vecino que a través de 8 horas es siempre vulnerable. Además, la burla proporciona una especie de solidaridad. Hoy el candidato es este, mañana es aquel, pasado seré yo. El burlado maldice en silencio, pero pronto se resigna, sabe que esto es solo una parte del juego, que en el futuro cercano, a lo mejor dentro de 1 hora o 2, podrá elegir la forma de desquite que mejor coincida con su vocación. Los burladores, por su parte, se sienten solidarios, entusiastas, chispeantes. Cada vez que uno de ellos le agrega a la burla un condimento, los otros festejan, se hacen señas, se sienten rijosos de complicidad. Solo falta que se abracen y griten los hurras. Y qué alivio reírse, incluso cuando hay que aguantar la risa porque allá en el fondo ha asomado el gerente, su cara de sandía, que desquite contra la rutina, contra el papeleo, contra esa condena que significa estar 8 horas enredado en algo que no importa, en algo que hace hinchar las cuentas bancarias de esos inútiles que pecan por el mero hecho de vivir, de dejarse vivir, de esos inanes que creen en Dios solo porque ignoran que hace mucho tiempo que Dios ha dejado de creer en ellos. La burla y el trabajo. ¿En qué difieren después de todo? ¿Y qué trabajo nos da la burla? ¡Qué fatiga! ¿Y qué burla es este trabajo? ¡Qué mal chiste! Jueves 4 de julio. Hablé largamente con Aníbal.
Es la primera vez que pronuncio ante alguien el nombre de Avellaneda, es decir, la primera vez que lo pronuncio con el verdadero sentido que ese nombre tiene para mí. En algún momento, mientras se lo relataba, me pareció que veía todo el asunto desde afuera, como un espectador profundamente interesado. Aníbal me escuchó con religiosa atención. ¿Y por qué no te casas? No entiendo bien el matiz de ese escrúpulo. Me parecía mentira que no lo entendiese. Estaba tan claro. Vuelta a la explicación, al cliché de la explicación que yo me doy desde el comienzo. Mi edad, su edad, yo dentro de 10 años, ella dentro de 10 años, el afán de no perjudicarla, el otro afán de no parecer ridículo, el goce del presente, mis 3 hijos, etcétera, etcétera. ¿Y te parece que así no la perjudicas? Claro, eso es inevitable, pero de todo modo la perjudico menos que encadenándola. ¿Y ella qué dice? ¿Está de acuerdo? Eso se llama una pregunta incómoda. No sé si está de acuerdo. En su oportunidad ella dijo que sí, pero la verdad es que no sé si está de acuerdo. ¿Podrá ser que ella prefiera la situación estable, oficialmente estable y consagrada? ¿Me estaré diciendo que lo hago por ella y lo estaré haciendo realmente por mí? ¿Es el ridículo que le temes o a otra cosa? Evidentemente el tipo estaba decidido a poner el dedo en la llaga. ¿Qué quiere decir con eso? Me pediste que fuera franco, ¿no? Quiero decir que a mí me parece muy claro todo el problema. Lo que te pasa es que tenés miedo de que dentro de 10 años ella te ponga cuernos. Qué feo eso de que le digan a uno la verdad. Sobre todo si se trata de una de esas verdades que uno ha evitado decirse aún en los soliloquios matinales, cuando recién se despierta y murmura pavadas amargas, profundamente antipáticas, cargadas de autorrencor, a las que es necesario disipar antes de despertarse por completo y ponerse la máscara que en el resto del día verán los otros y verá a los otros. Así que tengo miedo de que dentro de 10 años ella me ponga cuernos. A Aníbal le contesté con una palabrota, que es la reacción tradicionalmente varonil para cuando a uno lo tratan de cornudo, aunque sea a larga distancia y a largo plazo. Pero la duda siguió girando en mi cabeza, y en el momento en que lo escribo, no puedo evitar sentirme un poco menos generoso, un poco menos equilibrado, un poco más vulgar y desabrido. Sábado 6 de julio. Llovió a baldes después del mediodía. Estuvimos 20 minutos en una esquina, esperando que llegara la calma, mirando desalentadamente a la gente que corría. Pero nos estábamos enfriando sin remedio y yo empecé a estornudar con una regularidad amenazadora. Conseguir un taxi era una especie de imposible. Estábamos a 2 cuadras del apartamento y decidimos ir a pie. En realidad corrimos también nosotros como enloquecidos y llegamos al apartamento en 3 empapados minutos. Quedé por un rato con una gran fatiga, echado como una cosa inútil sobre la cama. Antes tuve fuerza, sin embargo, para buscar una frazada y envolverla a ella. Se había quitado el saco, que chorreaba, y también la pollera, que quedó hecha una lástima. De a poco me fui calmando y a la media hora ya había entrado en calor. Fui a la cocina, encendí el primus, puse agua a calentar. Desde el dormitorio ella me llamó. Se había levantado así, envuelta en la frazada, y estaba junto a la ventana, mirando llover. Me acerqué. Yo también miré cómo llovía. No dijimos nada por un rato. De pronto tuve conciencia de que ese momento, de que esa rebanada de cotidianidad, era el grado máximo de bienestar. Era la dicha. Nunca había sido tan plenamente feliz como en ese momento, pero tenía la hiriente sensación de que nunca más volvería a serlo, por lo menos en ese grado, con esa intensidad. La cumbre es así, claro que es así. Además estoy seguro de que la cumbre es solo un segundo, un breve segundo, un destello instantáneo, y no hay derecho a prórrogas. Allá abajo un perro trotaba sin prisa y con bozal, resignado a lo irremediable. De pronto se detuvo y, obedeciendo a una rara inspiración, levantó una pata, después siguió su trote tan sereno. Realmente, parecía que se había detenido a cerciorarse de que seguía lloviendo. Nos miramos a un tiempo y soltamos la risa. Me figuré que el hechizo se había roto, que la famosa cumbre había pasado. Pero ella estaba conmigo. Podía sentirla, palparla, besarla. Podía decir simplemente
Avellaneda. Avellaneda es, además, un mundo de palabras. Estoy aprendiendo a inyectarle cientos de significados y ella también aprende a conocerlos. Es un juego. De mañana digo Avellaneda y significa buenos días. Hay un Avellaneda que es reproche, otro que es aviso, otro más que es disculpa. Pero ella me malentiende a propósito para hacerme rabiar. Cuando pronuncio el Avellaneda, que significa hagamos el amor, ella muy ufana contesta: ¿te parece que me vaya ahora? ¿Es tan temprano? Oh, los viejos tiempos en que Avellaneda era solo un apellido, el apellido de la nueva auxiliar. Solo hace 5 meses que anoté: la chica no parece tener muchas ganas de trabajar, pero al menos entiende lo que uno le explica. La etiqueta para identificar a aquella personita de frente ancha y boca grande que me miraba con enorme respeto. Ahí estaba ahora, frente a mí, envuelta en su frazada. No me acuerdo cómo era cuando me parecía insignificante, inhibida, nada más que simpática. Solo me acuerdo de cómo es ahora, una deliciosa mujercita que me atrae, que me alegra absurdamente el corazón, que me conquista. Parpadeé conscientemente para que nada estorbara después. Entonces mi mirada la envolvió, mucho mejor que la frazada. En realidad no era independiente de mi voz, que ya había empezado a decir Avellaneda, y esta vez me entendió perfectamente. Domingo 7 de julio. Un día de sol espléndido, casi otoñal. Fuimos a Carrasco. La playa estaba abierta, tal vez debido a que en pleno julio la gente no se anima a creer en el buen tiempo. Nos sentamos en la arena, así con la playa vacía, las olas se vuelven imponentes. Son ellas solas las que gobiernan el paisaje. En ese sentido me reconozco lamentablemente dócil, maleable. Veo ese mar implacable y desolado, tan orgulloso de su espuma y de su coraje, apenas mancillado por gaviotas ingenuas, casi irreales, y de inmediato me refugio en una irresponsable admiración. Pero después, casi enseguida, la admiración se desintegra y paso a sentirme tan indefenso como una almeja, como un canto rodado. Ese mar es una especie de eternidad. Cuando yo era niño, él golpeaba y golpeaba, pero también golpeaba cuando era niño mi abuelo, cuando era niño el abuelo de mi abuelo. Una presencia móvil pero sin vida, una presencia de olas oscuras, insensibles, testigo de la historia, testigo inútil porque no sabe nada de la historia. ¿Y si el mar fuera Dios? También un testigo insensible, una presencia móvil pero sin vida. Avellaneda también lo miraba, con el viento en el pelo, sin pestañear. ¿Vos crees en Dios?, dijo continuando el diálogo que había iniciado yo mi pensamiento. No sé, yo querría que Dios existiese, pero no estoy seguro. Tampoco estoy seguro de que Dios, si existe, vaya a estar conforme con nuestra credulidad a partir de algunos datos desperdigados e incompletos. Pero si es tan claro, vos te complicás porque querés que Dios tenga rostro, manos, corazón. Dios es un común denominador. También podríamos llamarlo la totalidad. Dios es esta piedra, mi zapato, aquella gaviota, tus pantalones, esa nube, todo. ¿Y eso te atrae? ¿Eso te conforma? Por lo menos me inspira respeto. A mí no puedo figurarme a Dios como una gran sociedad anónima. Lunes 8 de julio. Esteban ya se levanta. Su enfermedad nos ha dejado un buen saldo, tanto a él como a mí. Hemos tenido 2 o 3 conversaciones francas, verdaderamente saludables. Incluso hablamos alguna vez de generalidades, pero con naturalidad, sin que el mutuo fastidio dictara las respuestas. Martes 9 de julio. ¿Así que tengo miedo de que dentro de 10 años ella me ponga cuernos? Miércoles 10 de julio. Viñale. Lo encontré por Sarandí. No tuve más remedio que escucharlo. No parecía feliz. Yo estaba apurado, así que tomamos un café en el mostrador. Allí, en voz alta, en ese estilo de estentórea confidencia que él cultiva,
Me relató un nuevo capítulo de su idilio. Qué mala pata, che. Mi mujer nos agarró, ¿te das cuenta? No nos pescó lo que dice en flagrante, solo nos estábamos besando. Pero te imaginarás el bochinche que armó la gorda, que en su propia casa, bajo su propio techo, comiendo su propio pan. Yo, que soy el propio marido, me sentía como una cucaracha. Elvira, en cambio, lo tomó con gran serenidad y se mandó la teoría del siglo, que ella y yo siempre habíamos sido como hermanos y que lo que mi mujer había visto era eso justamente, un beso fraternal. Yo me sentí de lo más incestuoso y la gorda armó una bronca descomunal. Están arreglados, dijo, si se figuran que me voy a quedar mansita como el tarado de Francisco. Habló con mi suegra, con los vecinos, con el almacenero. A las 2 horas todo el barrio sabía que la loquita esa le había querido quitar al marido. Por su lado, Elvira habló enérgicamente con Francisco y le dijo que la estaban insultando, que no se quedaría en esa casa ni un solo minuto más. Se quedó sin embargo como 3 horas, en el curso de las cuales me hizo una cosa muy fea, lo que se dice muy fea. Fíjate que Francisco a todo decía que sí, el tipo no era nada peligroso. Pero la gorda insistía, gritaba, 2 o 3 veces se le fue encima a la Elvira, y entonces la Elvira, en uno de sus momentos de terror, ¿a qué no sabes qué le dijo? Que en qué cabeza cabía que ella se fuera a fijar en una porquería como yo. ¿Te das cuenta? Y lo peor de todo es que con eso la convenció a la otra, y la gorda se quedó tranquila. Pero te das cuenta, te juro que esto no se lo perdono a la Elvira, que se vaya nomás ella y su cornudito. Después de todo, mira, no está tan buena como me parecía. Además, ahora que dejé de ser un marido fiel, he llegado a la conclusión de que puedo tener programitas más jóvenes, más fresquitas, sobre todo que no tengan nada que ver con el rubro hogar, que para mí siempre fue sagrado. Y de paso, la gorda no se preocupa, pobre. Sábado 13 de julio. Ella está a mi lado, dormida. Estoy escribiendo en una hoja suelta. Esta noche lo pasaré a la libreta. Son las 4 de la tarde, el final de la siesta. Empecé a pensar en una comparación y terminé con otra. Está aquí, al lado mío, el cuerpo de ella. Afuera hace frío, pero aquí la temperatura es agradable, más bien hace calor. El cuerpo de ella está casi al descubierto. La frazada y la sábana se han deslizado hacia un costado. Quise comparar este cuerpo con mis recuerdos del cuerpo de Isabel. Evidentemente eran otras épocas. Isabel no era delgada. Sus senos tenían volumen y por eso caían un poco. Su ombligo era hundido, grande, oscuro, de márgenes gruesos. Sus caderas eran lo mejor, lo que más me atraía. Tengo una memoria táctil de sus caderas. Sus hombros eran llenos, de un blanco rosáceo. Sus piernas estaban amenazadas por un futuro de varices, pero todavía eran hermosas, bien torneadas. Este cuerpo que está a mi lado no tiene absolutamente ningún rasgo en común con aquel. Avellaneda es flaca, su busto me inspira un poquito de piedad, sus hombros están llenos de pecas, su ombligo es infantil y pequeño, sus caderas también son lo mejor. ¿O será que las caderas siempre me conmueven? Sus piernas son delgadas, pero están bien hechitas. Sin embargo, aquel cuerpo me atrajo y este me atrae. Isabel tenía en su desnudez una fuerza inspiradora. Yo la contemplaba e inmediatamente todo mi ser era sexo. No había por qué pensar en otra cosa. Avellaneda tiene en su desnudez una modestia sincera, simpática e inerme. Un desamparo que es conmovedor. Me atrae profundamente, pero aquí el sexo es solo un tramo de la sugestión, del llamamiento. La desnudez de Isabel era una desnudez total, más pura quizá. El cuerpo de Avellaneda es una desnudez con actitud. Para quererla a Isabel bastaba con sentirse atraído por su cuerpo. Para quererla a Avellaneda es necesario querer el desnudo más la actitud, ya que ésta es por lo menos la mitad de su atractivo. Tener a Isabel entre los brazos significaba abrazar un cuerpo sensible a todas las reacciones físicas y capaz también de todos los estímulos lícitos. Tener en mis brazos la concreta delgadez de Avellaneda significa abrazar además su sonrisa, su mirada, su modo de decir, el repertorio de su ternura, su reticencia a entregarse por completo y las disculpas por su reticencia. Bueno, esa era la primera comparación. Pero vino la otra, y esa otra me dejó gris, desanimado. Mi cuerpo de Isabel y mi cuerpo de Avellaneda.
Qué tristeza. Nunca he sido una atleta, líbreme Dios. Pero aquí había músculos, aquí había fuerza, aquí había una piel lisa, tirante, y sobre todo no había tantas otras cosas que desgraciadamente ahora hay. Desde la calvicie desequilibrada, el lado izquierdo es el más desierto, la nariz más ancha, la verruga del cuello, hasta el pecho con islas pelirrojas, el vientre retumbante, los tobillos varicosos, los pies con incurable, deprimente micosis. Frente a Avellaneda no me importa, ella me conoce así, no sabe cómo he sido, pero me importa ante mí, me importa reconocerme como un fantasma de mi juventud, como una caricatura de mí mismo. Hay una compensación quizá, mi cabeza, mi corazón, en fin, yo como ente espiritual, quizás sea hoy un poco mejor que en los días y las noches de Isabel. Solo un poco mejor, tampoco conviene ilusionarse demasiado. Seamos equilibrados, seamos objetivos, seamos sinceros, vaya. La respuesta es, ¿eso cuenta? Dios, si es que existe, debe estar allá arriba haciéndose cruces. Avellaneda, oh, ella existe, está ahora acá abajo, abriendo los ojos. Lunes 15 de julio. Al fin de cuentas, puede ser que Aníbal tenga razón, que yo le esté sacando el cuerpo al matrimonio, más por miedo al ridículo que por defender el futuro de Avellaneda. Y eso no estaría bien, porque hay una cosa cierta y es que la quiero. Esto lo escribo solo para mí, así que no importa que suene cursi. Es la verdad, punto. Por lo tanto, no quiero que sufra. Yo creía, en realidad creía saberlo, que estaba eludiendo una situación estable para que Avellaneda siempre estuviera libre, para que dentro de unos años no se sintiera encadenada a un vejestorio. Si ahora resulta que eso era solo un pretexto ante mí mismo, mientras que la verdadera razón era una especie de seguro contra futuros engaños, está bastante claro que había que cambiar toda la estructura, todo el aparato exterior de esta unión. Quizá ella sufra más con una situación clandestina, siempre provisoria, que sintiéndose amarrada a un tipo que la dobla en edad. Después de todo, en mi miedo al ridículo la estoy juzgando mal, y eso es una porquería de mi parte. Yo sé que es buena persona, que está hecha de buena pasta. Sé que si alguna vez se enamorase de alguien, no me dejaría en esa humillante ignorancia que constituye la afrenta de los burlados. ¿Acaso me lo diría? O de algún modo yo captaría el trance y tendría la suficiente serenidad como para entenderlo. Pero tal vez mejor sería hablarlo con ella, otorgarle el poder de decidir por sí misma, ayudarla a sentirse segura.